No, es que si vemos el bosque completo, acuérdense ustedes, Armando Benedetti hablaba en su conversación con Laura Sarabia de 15.000 millones de pesos que habían sido claves para ganar las elecciones en la costa Caribe, y sobre esa plata no aparecen nunca registros, ni aparecen los números, ni aparecen en los libros, y es una pita que está jalando la Corte Suprema de Justicia en el proceso que está avanzando allí del ex embajador Armando Benedetti. Esa es una línea. De otra parte, hay una serie de testigos electorales que no se sabía de dónde habían sido financiados. Ahora parece que la versión es que esta plata que llegó a la Colombia Humana habría sido destinada a financiar esos testigos electorales. Ya vamos a ir un poco más allá sobre ello. Pero también hay un par de asesores españoles que fueron contratados para la campaña, cuyo registro en los números de los libros no aparece. Es decir, si uno ve el cuadro completo, hay muchos temas con la financiación de la campaña, pues para no hablar de la cereza del pastel, que es si la plata que presuntamente recibió Nicolás Petro de origen dudoso se quedó en manos de Nicolás Petro y en sus apartamentos y sus casas y sus carros, o si una parte también entró a la campaña que no habría sido registrada. Ese es el bosque completo. Algunos los investiga el Consejo Nacional Electoral, otros la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto de FECODE, hay que tener presente lo siguiente. Giovanni se pregunta, bueno, ¿aquí será que es la misma cosa que sucedió en el caso de Iván Duque o será un caso distinto? ¿Será que hay una persecución contra este gobierno? Pues yo creo que hay que investigar, porque por lo menos hay dos cosas que vale la pena señalar y que sirven pues para que la investigación se haga coherentemente. Cuando si se configura un caso de este estilo, lo que está sucediendo son dos infracciones o dos violaciones de normas. La primera de ellas, que una persona jurídica como es un sindicato, como es FECODE, no le puede hacer donación a una campaña. Viene la pregunta inmediatamente de si hay una triangulación. Va a Colombia Humana la plata y de Colombia Humana entra a la campaña. Esa es la hipótesis. Pero segundo, la campaña de Gustavo Petro estuvo muy cerquita de los topes. En primera vuelta, 151 millones de pesos por debajo del tope. En la segunda vuelta, 147 millones de pesos por debajo del tope. En cualquiera de los dos casos, si esos 500 millones entraron, se volaron los topes claramente. Entonces viene la explicación que estábamos oyendo en este momento de Dagoberto Quiroga, quien dice, vea, la plata fue a dar a Colombia Humana y esa plata se usó el día de las elecciones, y él argumenta, habrá que ver, como dice Paula, qué es exactamente lo que interpretan los abogados, que el día de las elecciones ya no es campaña y que por lo tanto esa plata no entra a la campaña, que se usa para hacer un conteo paralelo de los votos. Pero resulta que, según revela La Silla Vacía, esa plata de la Colombia Humana llegó a una empresa consultora que es Ingenial Media o Ingenial Media, yo no sé cómo la denominarán sus propios fundadores, que fue contratada por la campaña, es decir, era un contratista de la campaña y esa plata de la Colombia Humana llegó a esa empresa para hacer ese ejercicio. Por lo tanto, lo recibe alguien que trabaja para la campaña, por lo tanto, la plata pues entra indirectamente a la campaña y se configuraría la famosa triangulación. Pero hay un elemento adicional. Nelson Alarcón de FECODE, así como el acta del comité de FECODE, dicen esa plata iba directamente para la campaña. De hecho, Nelson Alarcón en su momento dijo que se había reunido con Ricardo Roa, el gerente de la campaña. En estos últimos días, al ser cuestionado al respecto, dijo, no, me equivoqué, no era Ricardo Roa, era Dagoberto Quiroga. Se parecen bastante los dos nombres, ¿no? Como para confundirse uno. Pues en ese caso habrá que ver a dónde llega esta investigación, pero sí creo que amerita, más allá de sombras de persecución, amerita hacer la investigación. Y un último punto. Sí, tiene razón Giovanni cuando dice que los casos se parecen bastante frente al del expresidente Duque. Lo que pasa es que aquí no estamos tratando de encontrar parecidos. Aquí de lo que se trataba, quienes votaron por Gustavo Petro, era encontrar diferencias, de encontrar un cambio y no de justificar acciones porque los anteriores las habían hecho iguales.